Diagnóstico de bienestar. Conductas saludables. En Gladys en Éxito. En esta primera hora de Gladys en Éxito tenemos ya conectado al doctor Rafael Bengoa. Es asesor internacional sobre políticas de salud y también fue director por 15 años de sistemas de salud de la Organización Mundial de la Salud. Y justamente con él queremos revisar y entender cómo funciona esta organización, sobre todo ahora que vemos, por ejemplo, a líderes políticos, a presidentes como el de Francia y el de Estados Unidos ponerse de acuerdo para exigir una transformación de la OMS, porque consideran que está politizada y que estaría favoreciendo en su postura a China, que para algunos es responsable por ocultamiento de información de la pandemia que hoy atravesamos. ¿Es responsable la Organización Mundial de la Salud, doctor, de la pandemia que hoy vive la humanidad? Buenas tardes y bienvenido. Gracias. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. Yo creo que lo que ha habido es una cadena de problemas en relación a toda la explosión que vivimos de esta pandemia y empieza pues obviamente con un virus que pega un salto al terreno humano, luego la respuesta china algo lenta, luego la OMS efectivamente hace una declaración de pandemia también muy lenta, cosa que también ocurrió con la declaración del ébola hace varios años. Y por lo tanto, más que, y luego obviamente ha habido también problemas en los países. Entonces, en esa cadena, la OMS sí tiene una responsabilidad muy concreta y en esa responsabilidad pues, hay que corregir bastantes procesos para que tengamos una Organización Mundial de la Salud mucho con un rendimiento y una velocidad mucho mayor que la que hemos visto en las dos últimas etapas que he mencionado. ¿Qué corregiría usted? Usted estuvo ahí 15 años. ¿Qué cree está fallando? Pues creo que está fallando el proceso de comunicación entre los países y la Organización Mundial de la Salud, que es demasiado lento, porque si un país que empieza con un brote no quiere que esté en África, que esté en Europa o que esté en China, tarda un mes en decidir que un brote es un brote, que ese virus es un virus nuevo, que puede ser algo pues, terrible para toda la Tierra, etc. Pues durante ese tiempo la gente sigue viajando, el virus se sigue instalando en otros países y por lo tanto ya es demasiado tarde. Necesitamos tener un sistema de alerta muchísimo más rápida en el que un país con la menor duda no lo intenta controlar ese país por sí mismo, sino que invita a la Organización Mundial de la Salud o a otra organización que hay que inventar mucho más rápido con una legislación internacional especial que no tiene hoy la OMS. La OMS hoy no puede entrar en un país a menos que el país le invite a entrar. Necesitamos tener un sistema que vaya a intervenir como una especie de SWAT team directamente en ese país rápidamente y apagar ese incendio en ese momento. Interesante esa postura, ¿no? Porque sería una intervención justificada, avalada por el resto de los países ante la emergencia y para no arriesgar a la humanidad. Exacto. Es decir, ¿por qué estamos en esta situación cuando podríamos tener otra situación cambiando algunas de las reglas de juego de la identificación rápida, alerta e intervención? Que lo intentemos controlar. Claro. Sabemos que va a haber más. Llevamos 3 décadas desde que nos hemos globalizado. Nos interesa vuestro mundo. Que de repente, además, si os habéis globalizado, nos interesa aún más, porque nos vamos a reproducir más. Y por lo tanto, somos un caldo de cultivo absolutamente espectacular para un virus. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que lo van a querer más. Entonces nos tenemos que preparar mucho mejor. Definitivamente, ya, aunque a pesar de la globalización, por supuesto, cuando comparamos con pandemias anteriores, doctor, el resultado, hablamos de 2 millones de contagiados y duele los fallecidos, pero sin duda es una cifra considerablemente menor a la de pandemias anteriores, como la gripe española o la peste negra. Sí, pero de aquellas parece que no hemos aprendido todo lo que hay que aprender, sobre todo en términos de comportamiento de liderazgo político, porque sabemos
de aquellas, sobre todo la del 18, y una incluida también una epidemia que hubo dentro de China hace unos años. Pero lo que es importante es que siempre, y sobre todo la del 18, siempre que ha habido unión entre los grupos políticos y los científicos y la gente de educación y la policía, etcétera, allí donde ha funcionado ese cóctel, la pandemia siempre se ha controlado mejor y ha tenido mucho menor mortalidad. En cambio, allí donde hay un descontrol, un desorden político, y hay un político que cree que es un científico, como estamos viendo estos días, pues básicamente las pandemias, la epidemia en ese país pues va a durar mucho más y va a tener peores consecuencias. Tenemos que hacer una pausa, doctor Bengoa. Y yo quisiera Perfecto. que al regreso habláramos de la postura también de la OMS con relación a China, porque en enero no habían declarado la pandemia, pero sí fijaba posición a favor de China, considerando que estaba manejando bien el brote. Ya Taiwán le había advertido, ignoraron esa advertencia de Taiwán en diciembre de que había un brote peligroso en Wuhan. Y bueno, yo quisiera su postura también, su posición con relación a esas declaraciones del representante de la OMS. ¿Por qué hacerlas? ¿Cree usted que está politizado? Me lo comenta al regreso, por favor. Muy bien, perfecto. Gladys en Éxitos. Una manera de situarse en el mundo. Con Gladys Rodríguez. Circuito Éxitos. Bueno, la OMS ignoró o habría ignorado, según declara Taiwán y denuncia Taiwán, unas advertencias que se hicieron en diciembre sobre el brote en Wuhan. Luego, en enero, vemos a la OMS fijar posición a favor y alabando lo que había sido el manejo del brote por parte de China. ¿Está politizado entonces el director de la OMS? Bueno, yo desconozco si el propio director, la Organización Mundial de la Salud, ha ido como organización en términos de comportamiento político-técnico, ha ido haciéndose, sesgando más hacia un comportamiento político que un comportamiento técnico. Y la OPS y la OMS lo que son y lo que les ha hecho convertirse en esas organizaciones con alta credibilidad es haber sido una organización científica. Entonces, al irnos y alejarnos un poquito o al encontrar un equilibrio no sano entre lo político y lo técnico, científico, pues obviamente es un tema que tenemos que corregir y rápido, porque se ha notado mucho ahora que ha habido un comportamiento político en las cosas que usted, en los momentos que usted indica. Estados Unidos retiró el financiamiento, por lo menos temporalmente. ¿Cómo afecta eso el funcionamiento de la OMS o al país, particularmente Estados Unidos, dentro de esa geopolítica? Pues es un error estratégico, porque si no tuviéramos una Organización Mundial de la Salud, la tendríamos que inventar. Y ahora pues sí toca volver a inventarla, porque no vamos a poder estar otra vez teniendo esta discusión dentro de 5 años en otra pandemia. Obviamente algo tiene que cambiar de forma muy importante en esa organización, y por lo tanto que varios países que además no se llevan bien en otras cosas se estén poniendo de acuerdo, sea Francia, Japón, Estados Unidos, y pronto habrá más, se estén poniendo de acuerdo de que hay que o inventar otra organización que pueda hacer esto de otra forma, o reformar la OMS para que sea sobre todo una intervención. Entonces, el retirar los fondos es un error estratégico de parte del presidente Trump, porque debilita a la protección de los propios americanos. Es decir, si un país se autoexcluye de las Naciones Unidas y en este caso de la Organización Mundial de la Salud, estratégicamente está desprotegiendo aún más su población, porque lo que podría estar es influyendo en un mundo globalizado. Lo que quiere precisamente un país como los Estados Unidos es estar en la OMS para influir en la OMS técnicamente, científicamente, etcétera. Y por lo tanto excluirse es un error y debilita a los propios norteamericanos. Estamos hablando con el doctor Rafael Bengoa, asesor internacional sobre políticas de salud, y además estuvo 15 años al frente del sistema de salud de la OMS, por eso tratando de entender con él cómo funciona esta organización. Doctor, ¿cómo trabaja la organización para también entender el papel en medio de estas situaciones?
Pues una organización que, como hemos visto, que no es una organización que tiene todavía suficiente capacidad operativa sobre el terreno, no es Médicos Sin Fronteras, que de repente aparece en una crisis en Haití, en un terremoto, o en México, en cualquiera de nuestros países, con una capacidad operativa sobre el terreno. Sí hace bastante trabajo de epidemiología sobre el terreno, pero en general es una organización más bien normativa que dice, reúne a un grupo de expertos, que sea en Washington, en la OPS o en la OMS en Ginebra o en las otras descentralizadas regiones de la OMS, y lo que hace es, con esos grupos de expertos, acordar una serie de normas en relación a distintos tipos de problemas de salud que hay. Y uno de los problemas que ha habido es que la OMS está intentando hacer todo en todos los terrenos de salud, y ya se ha perdido una cierta necesidad de focalización. La OMS no puede ser todo para todos en el terreno de la salud, porque el terreno de salud se ha ido expandiendo de forma tan enorme que no hay una organización, además, bastante burocrática como esa que pueda estar normando para todos esos temas sanitarios. Ha fallado en la comunicación de estrategias, ¿no? Se ha equivocado. Pues yo creo que la OMS solo puede ser lo que los países quieren que sea. Si de momento los países le han colocado a la OMS en una situación en la que recibe información de un país de forma transparente o no, a una velocidad X, y si un país es lento, eso hace que la OMS sea lenta. Por eso estoy diciendo y estoy intentando sugerir que obviamente necesitamos darle exactamente la vuelta a eso. Es decir, que claro, a la si velocidad. hay un brote, si hay un incendio en un sitio, ¿qué hacemos con los bomberos? Con los bomberos no andamos esperando que aparezcan 500 brotes en distintos sitios. Ahí empieza un brote con un incendio y vamos a apagar. Entonces, eso es lo que nos toca hacer en un mundo globalizado. En un mundo no globalizado podríamos haber seguido con el modelo anterior, porque esos brotes se autolimitaban. Los virus y las bacterias y otros genes se autolimitan si no tienen víctimas a quien infectar. Pero en nuestro caso, ahora en el mundo donde ya no hay fronteras ni nada, es evidente que necesitamos, ya no podemos tener la OMS que se inventó hace ya 60 años. Ya caducó en su manera de trabajar. Y de hecho, bueno, esto de que si el tapaboca debe o no debe usarse, que si se transmite por el aire o no, ha sido información confusa por parte de la OMS. Y ya para cerrar, quisiera su comentario. Bueno, pero la OMS justamente lo que ha hecho es reunir un grupo de expertos, y ese grupo de expertos no es el director que él solo decide con 3 personas. ¿Os parece que tenemos que usar tapabocas, como ustedes las llaman, mascarillas aquí? ¿Cómo? Ese grupo de expertos dice, no tenemos suficiente evidencia para indicar al mundo normativamente que todo el mundo use todo el tiempo mascarillas. Aquí, concretamente en España, también, pues en general, se sigue dudando si sí o si no y cuándo. Yo creo que en general vamos a estar, por lo menos en Europa, prácticamente todos ya desconfinados, porque ya estamos, los resultados en España ya van mejor, hay menos mortalidad, hay menos personas sobre el sistema, pero vamos probablemente a estar desconfinados progresivamente, con mascarilla y con alguna app que nos hace intercomunicarnos entre nosotros. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación para conversar con nosotros y compartir además su experiencia por 15 años como director de sistemas de salud de la OMS. El doctor Rafael Bengoa, además es asesor internacional sobre políticas de salud. Gracias. A ustedes, muchísimas gracias. Encantado de estar con ustedes. Igualmente, tenemos que hacer una pausa, pero antes de la pausa musical quisiera dejarlos con, la opinión del doctor Alexis Bello, médico cardiólogo, además maratonista por muchos años. Le preguntamos qué espera cambie luego de que se supere esta coyuntura, esta pandemia, y cómo le ha cambiado a él la vida la pandemia, cómo, digamos, ahora va a abordar la vida en función de lo que estamos atravesando y lo que nos está dejando como enseñanzas. Esto nos dijo el doctor Alexis Bello. Bueno, ciertamente para quienes hemos necesitado negociar diariamente todo el día con la muerte desde hace muchos años, tratando de recuperar tantos cientos de pacientes para la vida,
ha sido motivo de no solamente de preocupación, sino de lamentación, porque no hemos podido cumplir a cabalidad con esa función a la cual estamos llamados desde que seleccionamos esto como una forma de vida más que una forma de carrera. Sin embargo, yo creo que hemos tratado de ejercer diariamente el ejercicio de la resiliencia para tratar no solamente de adaptarnos a la situación lamentable en la cual la humanidad está inmersa, sino además con mucha esperanza. Yo creo que necesitamos también ejercer el ejercicio diario del sueño en el sentido de anhelar y soñar por un nuevo futuro en el más corto plazo posible. Yo no creo que hayan razones ni motivos para ser extremadamente optimista, pero sí tener una gran esperanza